Listo, bueno, muchísimas gracias a los maestros tutores, al maestro Efraín que está aquí acompañándonos como presentador y bueno, a todas las personas que se están conectando en la transmisión. Espero que en algo esta exposición y no solo la exposición, sino el trabajo que se va a subir posteriormente, pues sea para su beneficio, ¿no? Que esta exposición sea un aporte eh, bueno a cada uno de sus procesos en caso de que sean estudiantes o que sean simples lectores que también pueda llegar a nutrir sus conocimientos. Mi trabajo titulado Giuliani para cuerdas andinas, adaptación para ensamble de cuerdas andinas del concierto en la mayor opus 30 de Mauro Giuliani, se enlista en la modalidad creación-interpretación. Yo pertenezco al énfasis de interpretación de guitarra acústica. Antes de proceder con la introducción a este trabajo, me gustaría sentar que este acercamiento a lo que son trabajos creativos, que son nuevas propuestas que tienen que ver con lo creativo del repertorio, con las modificaciones de repertorios de obra original, lo hago con mucho respeto, precisamente porque mi énfasis es de intérprete. No me he especializado en lo que es la composición y los arreglos, pero aún así he hecho un esfuerzo por acercarme de una manera respetuosa a este quehacer. Como introducción, bueno, para este trabajo se plantea la realización de una adaptación para estudiantina, para formato de estudiantina de lo que es el primer concierto en la mayor, opus 30 para guitarra y orquesta, del compositor ya mencionado, compositor Mauro Giuliani. En el planteamiento del problema tenemos precisamente eso, cómo es la elaboración o cómo elaborar una adaptación para estudiantina del concierto en la mayor para guitarra y orquesta opus 30, a lo que responde el objetivo general, que es precisamente la elaboración de la misma adaptación. Entre los objetivos específicos tenemos proporcionar soluciones. Básicamente es eso, proporcionar soluciones a problemas relacionados con tres factores muy importantes que fueron los que le dieron el margen a todo el proceso creativo. Fueron como los tres criterios preponderantes en este proceso, que fue el criterio tímbrico o factor tímbrico, factor orquestal, refiriéndome más estrictamente a lo que es la escritura de las voces, ¿sí? No tanto a la instrumentación, pues porque lógicamente ese formato cambia, pero me refiero más a la disposición de voces, a lo que el compositor mismo plantea como una interpretación, a, así básicamente eso, la disposición de las voces. Eh, ¿Y qué relación tiene esto con el quehacer creativo, ¿no? En esta adaptación, además del factor idiomático. Entonces, es esa propuesta de soluciones, ese tipo de problemas. También informar aspectos históricos instrumentales del formato de estudiantina en Colombia, informar aspectos biográficos del compositor de la obra, Mauro Giuliani, pero esta información de aspectos biográficos va más orientada a contexto, el contexto del compositor, el contexto que estuvo viviendo el compositor, que estaba pasando por ese entonces con los intérpretes de instrumentos para orquesta, que estaba pasando con el instrumento que era propiamente la guitarra, que no era pues tan acercado a estos entornos tan académicos, pero pues que ya estaba incursionando, ayudándose de una influencia de lo que era el violín. Ya más adelante hablaré de eso, dar cuenta del proceso de adaptación, obviamente, por medio de cuadros de proceso. Al final de los resultados voy a estar mostrando uno de los cuadros de proceso que tiene que ver con la asociación de el instrumento de la viola con lo que va a realizar o lo que va a interpretar el tiple, ¿sí? Para evidenciar ciertas soluciones a esos problemitas que se me aparecieron ahí. Cuadros de proceso que ilustran los problemas encontrados y sus respectivas soluciones, ¿no?
Dentro de las justificaciones o la justificación, además de ser esto un reto personal, la justificación más importante precisamente es el planteamiento de una nueva alternativa para los estudiantes de guitarra acústica del país. Eh, Nace precisamente, como ustedes lo están viendo, de la necesidad de poder interpretar de manera más accesible esta obra, ya que este concierto, bueno, podría contemplarse como parte de ese repertorio obligado dentro de la formación de los intérpretes de guitarra acústica. Y bueno, al no contar, por lo menos en este contexto, con unas orquestas, pues, que estén prestas para el montaje de este tipo de repertorio, a veces los estudiantes, por decirlo así de una manera bastante coloquial, como que se quedan con las ganas de llegar a tocar esta obra en vivo. A veces incluso se torna un poco complejo conseguir pianistas acompañantes en lo que tiene que ver con el proceso formativo de los guitarristas. Entonces, es precisamente esa necesidad una de las cosas que trata de suplir este trabajo, y es brindar una alternativa que haga de la interpretación de esta obra durante la formación de los guitarristas algo más accesible, haga de eso algo más accesible. Y pues obviamente pues por tratar de incluir instrumentos locales de amplia difusión y práctica en este territorio, ¿no? La bandola y el tiple son instrumentos de amplia difusión, y pues ni decirlo de la guitarra, ¿no? Que no solo a nivel nacional, sino internacional, está en todas partes. ¿Mm? Respecto a cómo lo hice, respecto a la metodología seleccionada para este trabajo, está la consulta de fuentes bibliográficas para una documentación de aspectos históricos e instrumentales del formato de estudiantina. ¿Mm? Además de esto, pues aspectos también biográficos del compositor, entonces está esa consulta de fuentes. La realización de dos entrevistas semiestructuradas, estos son una herramienta, más bien, y clave para la realización de este trabajo. Se han elegido este tipo de entrevistas de tipo semiestructurado porque aunque sí se le sienta un margen a las personas entrevistadas, se planea dejarlas si se quiere, un poco libres a la hora de responder respecto de lo que se les preguntó, ¿sí? Entonces, por eso se ha elegido este tipo de entrevista, de entrevistas semiestructuradas. Se han realizado, pues, lógicamente tocantes al tema, a dos especialistas en el tema. Juan Diego Gómez, maestro de la facultad, que si nos está viendo, saludos y muchas gracias por esta colaboración. Él es compositor y además también arreglista. Y Germán Posada, que es un instrumentista, es un bandolista, pues de una trayectoria impresionante en el eje cafetero, también realizando este tipo de trabajos, tiene una experiencia impresionante. Entonces, pues es uno de los especialistas con los que contamos, ¿no? Todo esto con el fin de fortalecer el criterio a la hora de hacer modificaciones en la obra, ¿no? No partir de decisiones, eh, si se quiere decir de esa manera, un poco arbitrarias, no, sino que más bien fueran decisiones que, aunque personales, claro, desde mi quehacer creativo, van cotejadas o comparadas con las opiniones de este par de especialistas. Además, está la consulta de las versiones más destacadas de la obra con la intención de lograr una interpretación más asertiva de la obra. Sí, más adelante voy a estar hablando de eso, algunos cortes que se le hicieron al movimiento que se va a presentar aquí en esta sustentación, en esta socialización. Y eso tiene influencia de esas versiones que más resaltan en el panorama guitarrístico. Ya comenzando con los resultados, antes de iniciar con ello, tengo que explicar que este cuerpo
o el cuerpo de este trabajo se estructuró en tres partes, tres capítulos. Uno, el formato de adaptación, todo lo tocante con lo que tiene que ver con estudiantina, breves reseñas biográficas, obviamente, porque es un tema bastante extenso y que tiene muchísima parte en la construcción cultural nacional. ¿Mm? Entonces, trataré de ir como abuelo de pájaro por estas breves reseñas históricas. También en el segundo capítulo está el compositor, junto con su documentación biográfica, como ya lo mencioné, orientada a lo que tiene que ver con contexto de su época. Y como tercer capítulo se encuentra la adaptación, donde para esta socialización he preferido centrarme en explicar los criterios que le dieron forma a ese tercer capítulo. Sí, los criterios que ya antes mencioné, criterio tímbrico, criterio orquestal y criterio idiomático, cómo eso le dio margen a lo que es este tercer capítulo, porque además de simplemente evidenciar las decisiones que yo tomé alrededor de la obra, me interesa explicarlos porque este trabajo también tiene esa direccionalidad y es brindar una luz a las personas que quieran asumir este tipo de trabajos en el futuro, trabajos de adaptación de obras originales para formato sinfónico a formatos de instrumentaciones más locales. Como esa es otra de las intenciones, entonces por eso preferí centrarme en la explicación de esos criterios que le dieron forma a este capítulo. Tocante al formato de adaptación, se hace una breve reseña histórica del formato en Colombia respecto a su nombre y de hecho sus antecedentes que tienen que ver con que a estas agrupaciones se les llamará lira, ¿sí? Que todo esto tiene pues sus raíces eh, de el nombre que un constructor de apellido Montoya le puso a los instrumentos que fabricaba, instrumentos locales, que se llamaba la lira colombiana. Entonces se presume que de ahí fue donde salió como este antecedente más próximo de lo que viene a ser después la estudiantina. También se expone la estudiantina bochica, de una manera breve, repito, como uno de los mayores exponentes de la nueva música colombiana. Esta frase de nueva música colombiana es un término de León Rengifo, Fernando León Rengifo, una persona muy influyente dentro de este campo de las estudiantinas y de este tipo de trabajos de adaptación. Entonces se ve el nombre de la estudiantina bochica desde esa influencia, ¿no?, que muestra Fernando León Rengifo, que después se llegaría a proyectar en Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas. Ya ahorita voy a tocar un poco más acerca de ese tema. También se trata sobre la difusión de estas agrupaciones con la llegada de lo que es la radio y la televisión a Colombia, junto con la fundación de nuevos estudios de grabación. Aquí puse cuatro ejemplos. eh, Aproximadamente en la década de 1920 tenemos a Elías Pelet y la emisora que emprendió, que prácticamente fue como la primera emisora aquí en Colombia, emisora radial, Elías Pelet, y la que se llamó La Voz de Barranquilla. También está el ejemplo en el año 1934, Antonio Fuentes con la fundación de Discos Fuentes, que esto ya fue más un estudio de grabación. Luego se trasladaría a la ciudad de Medellín y desde allá pues seguiría desarrollándose. Aproximadamente hacia 1940 tenemos el tercer ejemplo de La Voz de Antioquia, que era una emisora que tenía, o más bien contaba, con un radioteatro. Algo muy importante
que sucedía acá era que La Voz de Antioquia invitaba a agrupaciones de este tipo a tocar en ese radioteatro donde lo que tocaban pues se transmitía en vivo a, pues a todas las zonas de cobertura, ¿no? de La Voz de Antioquia. Esto fue una dinámica bastante importante porque eso después se replicó en las emisoras que se fueron abriendo después, ¿no? Se contrataban músicos como de planta. Fernando León Regifo lo llamaría así, como que contrataban músicos de planta para todas estas emisoras para emitir música en vivo, ya que la música pregrabada pues no, aún no se manejaba, ¿no? No era como en estos días. Y hacia el año 1958, con el general Gustavo Rojas Pinilla y su traída, o más bien, bueno, sí, con la llegada de la televisora nacional, la fundación de la televisora nacional, que en un principio tenía unos propósitos más que de entretenimiento, de formación cultural. Y por eso era que, bueno, por esos años también estaba en su formación lo que era la Orquesta Sinfónica Nacional, así que muchas de estos formatos llegaron como a inaugurar los programas culturales de esta televisora nacional. Entre ellos, bueno, también se encuentra Jerónimo Velasco y la estudiantina Ecos de Colombia, que también fue clave dentro de esa programación que inauguró esa nueva tecnología acá en Colombia. También tocó sobre la instrumentación, repito, porque una de las intenciones de este trabajo también es brindar una luz sobre este tipo de formato y bueno, además de solo enlistar, también que el lector pueda llegar a conocer este tipo de instrumentación por si se llega a interesar más en escribir para este tipo de formato. Acá enlisto entonces los 4 instrumentos que participan del formato de adaptación, que es la bandola, el tiple, la guitarra y el contrabajo. Entonces desarrollo una breve reseña histórica sobre cada uno de esos instrumentos. Construcción actual, hablo algo de su construcción actual y algunos factores idiomáticos, ¿no? Refiriéndome más a la técnica de cada uno de ellos, manejo cierto énfasis eh, en lo que es la bandola y el tiple, pues por ser los instrumentos como característicos de este formato. Tocante al formato y su relación con este tipo de repertorio. Se expone también a Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas, como ya lo mencioné, que de mano de su dirección por parte de Fernando León Rengifo recibió una gran influencia de lo que es la estudiantina bochica. También esta agrupación, eh, León Rengifo, la pondría como una de las que valida en su entonces el papel del arreglista y es precisamente por ese papel tan importante que él tuvo dentro de la fabricación, bueno, sí, la fabricación de lo que es ese repertorio, ¿no? De adaptaciones de obras originales de formato sinfónico a este tipo de formato. Entonces, como ese papel es demasiado importante, también es una época donde se está enriqueciendo, ¿no? Donde está creciendo, donde está consolidándose el repertorio para este tipo de agrupaciones, las estudiantinas, pues Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas es clave en lo que es la validación del papel del arreglista. He puesto 4 ejemplos aquí. 2 de ellos, bueno, de compositores colombianos, fueron obras que se realizó su respectiva adaptación y se difundieron tocándolas pues en concierto, en programas oficiales. Y 2 de ellos, el número 3 y 4, solamente son ejemplos de los que se realizaron adaptaciones, pero que no llegaron como tal a una difusión de llegar a presentarse de manera concurrida en programas, ¿no? Está, bueno, de los que se tocaron, Pequeña Suite de Adolfo Mejía, original para orquesta sinfónica, y la Suite Tierra Colombiana también
de José Rosso Contreras. Dentro de este par de ejemplos que les comento que no llegaron como a tocarse, pero que se realizaron los proyectos de adaptación, estuvieron La Serenata para cuerdas de Tchaikovsky y Porgy and Bess de Gershwin. También en el trabajo pues se encuentra una breve reseña biográfica respecto de Fernando León Regifo y su trayectoria como director, como arreglista, o más bien como él mismo se define como esa persona que hace versiones, cierro comillas, porque así lo expresa, una persona que hace versiones de las obras, más que llamarse arreglista o adaptador, ¿no? Ya entrando al segundo capítulo, hablamos del compositor. Se presenta entonces una reseña biográfica orientada a aspectos contextuales como ya les estuve comentando, perdón. Una reseña biográfica orientada a aspectos contextuales. Allí pues Abuelo de pájaro se expone algo que Javier Suárez Pajares, un investigador que parte de su trabajo se expone en una revista de mucha fuerza en España, que es la revista de la Sociedad de la Guitarra Española. Sí, en uno de sus ediciones, Barceló, un escritor de uno de esos artículos, presenta la opinión de Javier Suárez Pajares sobre esta crisis, esta posible crisis en el violín que se pudo presentar a finales del siglo XVIII. Crisis que pudo llegar a motivar como esa migración de intérpretes de instrumentos de orquesta a lo que fue la guitarra, la influencia que eso tuvo en la construcción de la guitarra, ¿no? En la nueva construcción de la guitarra para aquel entonces, eh, la escritura, ya que se abandonaba de lo que era la tablatura para guitarra barroca, ya comenzaba a escribirse entonces en clave de sol. Lógicamente una octava abajo se leía en la guitarra o sonaba una octava abajo al tocarlo en una guitarra, pero entonces también se menciona que a raíz de esa crisis, la migración de esos intérpretes de instrumentos para orquesta le ayudó bastante al instrumento, porque además de que el instrumento evolucionó en cuanto a construcción, el hecho de que vinieran ya personas muy bien formadas, pues con toda esta formación de interpretación de repertorio sinfónico, de repertorio académico, pues hizo que surgiera, ¿no? Muchos de ellos eran virtuosos, así que eso hizo que la guitarra como que, boom, tuviera un crecimiento impresionante y se consolidara como un instrumento solista. Y también Giuliani, que eso ahorita lo vamos a tocar, también la guitarra como miembro de las agrupaciones de música de cámara. También en este capítulo tocamos el tema de la migración de Giuliani de Italia a lo que era la ciudad de Viena y qué papel tuvo el concierto en la Mayor Opus 30 en ese entonces, porque resulta que en ese momento en que Giuliani viaja a Viena y se establece en Viena, su manera de emprender allá, de ganarse un nombre, fue precisamente con este concierto. Este concierto es muy especial por eso, porque fue como el emprendimiento de Giuliani. De hecho fue esa gran obra que le dio cierta relevancia a su nombre en ese panorama, ¿no? Le pudo servir para llamar la atención y fortalecer no, comenzar relaciones con lo que era la nobleza de aquel entonces y realizar, pues también llevar a cabo relaciones con músicos de renombre, ¿no? Entre ellos Beethoven y otros que ahorita vamos a nombrar. Entonces este concierto fue importantísimo, por eso merece que se le nombre de esta manera, ¿no? Acá
como ese hecho impactante que le permitió emprender a Giuliani allá en Viena y ganarse un nombre. También se toca a raíz de la influencia de Giuliani para la guitarra en Europa, que después de su muerte, en el año de 1833, en Londres, o sea, su influencia en la guitarra, para la guitarra en Europa fue tan importante que en Londres se creó una revista con este nombre, de Julianat, ¿sí? Eh, Solo como muestra de la figura que fue Giuliani para aquel entonces, ¿no? ¿Qué altura fue la que él logró en ese panorama de la guitarra en Europa? Al punto de que se le concediera pues quedar en el nombre de esta revista, ¿no? También otra parte de este segundo capítulo es la guitarra clásico-romántica y las contribuciones de Giuliani, ¿no? Acá me aboco un poco más a lo que tiene que ver con detalles de contexto, la guitarra clásico-romántica y las contribuciones de Giuliani. Se toca el tema de esa transición del estilo barroco al estilo preclásico y cómo surge entonces en la tecnología de la guitarra, en la construcción de la guitarra, para aquel entonces los bordones. Eh, Hasta entonces la guitarra barroca pues no traía bordones, era un instrumento de sumo acompañamiento, aunque a veces desarrollaba algo de polifonía por parte, como una idea más bien de algunos compositores, pero era un instrumento que popularmente era puro surrungueo, sí. Pero entonces, bueno, al emprender ya como tal en este periodo o en este estilo preclásico, ya cuando la armonía comienza a tener como un énfasis mucho más o una noción mucho más vertical, más que horizontal, no, como ustedes saben, no el contrapunto, ya acá comienza a tener una noción bastante vertical y por eso para los instrumentos comienza a ser muy importante el hecho de contar con un registro grave que soporte los bajos que determinan la armonía para las obras. Entonces la guitarra pues fue, yo pienso que uno de los instrumentos que más evidenció ese cambio, ¿no? Pues no solo que se le adhirieran o que comenzaran a utilizarse bordones en los órdenes que ya había en la guitarra barroca, sino el hecho de que estos órdenes pasaran de ser dobles a sencillos y además se adhiriera la sexta cuerda, ¿no? Todo ese sustento de graves comienza a entrar aquí y por eso es que, bueno, ya en una opinión personal, yo creo que por eso es que ese nombre de guitarra clásica se volvió tan predominante, ¿no? El hecho de que la guitarra como la conocemos hoy día tuviera como su consolidación en este periodo, al recibir este estilo preclásico, ¿no? Entonces, me parece bastante importante, se menciona lógicamente mucho más ahí en el trabajo de mano, de citas de investigadores muy importantes como Thomas Heck, que bueno, vale la mención y al que me refiero con mucho respeto, hace unos pocos días eh, falleció, entonces pues con mucho respeto hago su mención en este trabajo también. También acá en esta parte se menciona la influencia del violín en lo que es la construcción de la guitarra, más que de la guitarra barroca, ¿no? Incluso incluso en el sobrepunto, o sea, es decir, en la manera en la que sobresale el mástil de la tapa de la guitarra, incluso eso los investigadores, hay algunas citas en el trabajo, algunos investigadores asumen que ese sobrepunto se debe más al violín que a algo ingeniado para solucionar problemas en la guitarra barroca. Entonces es uno de los detalles que son muy importantes y que muestran esta influencia tan fuerte que pudo llegar a tener el violín aún más que la guitarra barroca misma, ¿no? Que sería como su sucesor más directo.
Tenemos también la mención de Giuliani como compositor. Acá ya entonces paseo como por tres áreas de Giuliani y es porque para su contexto fue muy importante. Ayudó a consolidar a la guitarra porque hubo un Giuliani compositor, porque hubo un Giuliani arreglista, más que podríamos llamarlo como, bueno, sí, como un adaptador, y era porque en esas épocas el hecho de que hubieran personas que podían realizar adaptaciones a otros instrumentos de arias de ópera, de obras que eran muy famosas, pero que de pronto no se podían interpretar en contextos sin piano, el hecho de que hubieran personas que se dedicaban a como arreglarlas, como adaptarlas para otros instrumentos, en este caso la guitarra, como para poderlas interpretar en otros entornos donde ni siquiera había piano, pues hombre, fue algo que una manera más, un motivo más, ¿no? Para que la figura de Giuliani se consolidara, ¿no? Y tuviera tanto renombre. Está el Giuliani compositor, el Giuliani como arreglista o adaptador, más bien por lo que acabo de mencionar, y el Giuliani como intérprete, que bueno, va enlazado con lo que tiene que ver con Giuliani y la guitarra terza, que ya ahorita voy a, a explicar de mejor manera. Giuliani era un virtuoso, ¿no? Y su manera de escribir para la guitarra, que era polifónica, también ya no era tablatura. Él toda su obra la escribió de una manera ya en pentagrama, influencia del violín, en clave de sol. Pero también él escribía con la direccionalidad en las plicas, ¿no? A esto se le puede llamar escritura polifónica, y Giuliani en toda su obra la desarrolló, porque era un instrumentista, un guitarrista que se notaba que acá tenía una orquesta, no era simplemente un tocador de guitarra, sino que acá tenía una orquesta, y eso es considerable para su obra, y eso se evidencia en su papel como intérprete. La guitarra terza fue una idea, una propuesta que para la época fue realizada por Giuliani. Era una guitarra un poco más pequeña. Incluso algunos investigadores llegan a enlazarla con lo que es la guitarra requinto en estas regiones, que se utiliza para realizar melodías en algunos formatos, ¿no? Formato de boleros, por ejemplo. La guitarra puntera, que también se le llama, ¿no? Pero eso ya es suposición. Eh, Va también acompañado de algunas nociones de algunos investigadores. Pero entonces lo que viene a ser la guitarra terza es una guitarra más pequeña y afinada un tono y medio arriba. Músicos como Anton Diabelli, que realizaron reducciones de este concierto tan importante, del concierto en la mayor, realizaron las reducciones en tonalidad de do mayor, no de la mayor. Originalmente por Anton Diabelli están escritas reducciones en do mayor, y es porque precisamente se cree que este concierto se interpretaba también, o bueno, la mayoría de cosas Giuliani las interpretaba con este tipo de guitarra. ¿Mm? También se podría llegar a presumir, ¿no? A suponer que el hecho de que la guitarra terza estuviera afinada en una tonalidad pues, mucho más arriba, en una nota más arriba, eso hacía que su balance con la orquesta fuera mucho mejor, mucho más logrado. No era una guitarra tanto de registro medio, sino que estaba más capacitada para cantar. Y de pronto esto hacía que se lograra un mejor balance con lo que era la interacción con la orquesta. Tenemos la parte de la adaptación, que ya es propiamente el tercer capítulo, donde vale y fue necesaria hacer una aclaración de términos entre lo que es una adaptación, un arreglo, una versión, un cover, una fusión. Lo que pasa es que todos estos términos, todos, si bien son procesos creativos, a veces lo que tiene que ver con adaptación, arreglo, versión, se confunde.
y eso fue uno de los temas que se tocó con los entrevistados. Eh, Porque creo que sí pueden haber diferencias entre estos, ¿no? No estaría bien de pronto hablar de una adaptación, mientras que en mi mente yo tengo lo que es la labor del arreglo, o hablar de un arreglo propiamente y viceversa, hablar de un arreglo refiriéndome o teniendo más como una intención de adaptación. Entonces, me pareció bastante necesario hacer esta aclaración de términos y sin duda alguna esta fue una de las preguntas más importantes con los entrevistados. Uno de los entrevistados, como ya lo mencioné, Juan Diego Gómez, maestro de la facultad, se refirió a estos términos también, como todos, como un proceso creativo, pero se centró muchísimo más en lo que tiene que ver con la asimilación o la asociación de estos procesos creativos con lo que es el término traducción. Y me pareció un detalle bastante importante por lo siguiente. Si nosotros nos referimos a lo que es la etimología de la palabra traducción, vamos a ver que es un compuesto de varias palabras en latín. Tiene tres. Trans, que significa de aquí para allá. Ducere, que significa guiar. Y sion, que significaría acción. Si nosotros quisiésemos darle un significado así súper etimológico a esta palabra y tratando de parafrasearlo y construirlo, sería una acción de guiar de un lado para otro. Giovanni, perdón la interrupción, disculpe. Ya Señor, nos quedan 20 minutos y es muy importante que escuchemos la obra. Entonces, claro que para sí. que lo tenga en cuenta y por favor vaya cerrando la exposición y podamos escuchar la obra, que es muy importante, es la modalidad de creación e interpretación. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Vale, gracias. Una acción de guiar de un lado para otro. Y también de este término hay dos tipos de ejercer este tipo de acciones y es una manera literal donde en una traducción, llevémoslo a un lenguaje de dos nacionalidades, serían dos tipos. El literal sería como tratar de traducir palabra por palabra de una manera muy igual y la otra está que es la libre o literaria, donde el traductor lo que hace es tratar de entender el sentido, lo que quiso decir el escritor o lo que quiso decir la persona que dio el mensaje primero, preservar el sentido, aunque toque prescindir de ciertas expresiones originales. Lo repito, preservar el sentido, aunque toque prescindir de expresiones originales. Esto claramente se puede llevar a lo que es el lenguaje de la música, porque Juan Diego Gómez se centraba en la importancia de lo que era mantener el alma de la obra original, ¿sí? Y precisamente lo que Juan Diego Gómez insta es precisamente como a realizar, en otras palabras, una traducción libre o literaria, donde nosotros consultemos o nos preocupemos mucho por lo que quiere decir la obra, cuál era la intención de la obra originalmente, y así toque hacerle cambios, esa intención se replique en el nuevo formato, ¿no? Es una labor de traducción, me pareció un concepto muy especial y digno de mencionar. Para Germán Posada, él añade el término de transcripción, ¿no? A todos estos que se encuentran ahí abajo. Y él lo presenta más como un nivel de afectación de una obra. Una transcripción viene siendo como simplemente pasar las pepas. La otra parte, o más bien el siguiente nivel, sería propiamente la adaptación, que sería hacer que eso que no se puede tocar al transcribir, pues se pueda tocar en el nuevo formato, en el nuevo instrumento. Está el arreglo, que ya es propiamente algo mucho más creativo, y bueno, la versión, para él, todos estos términos en realidad es hacer versiones de una misma obra, pero entonces fijémonos que
para él el término de versión es algo mucho más panorámico, ¿no? Algo que arropa todos estos conceptos. Ya el cover y fusión ya son términos más apropiados para un contexto más de industria musical y música más moderna, ¿no? Para este trabajo de adaptación se realizó como una asociación de los papeles, centrándome en lo que era la parte de la orquesta de las cuerdas frotadas de la obra original del concierto. Hubo una asociación de esa orquesta de cuerdas con este nuevo formato de estudiantinas. Entonces, ¿cómo se presenta? El violín 1, la parte del violín 1 realizada por bandolado 1. Violín 2 realizada por bandola 2. La bandola 3, ella se encuentra como un apoyo de multicuerdas o de trémolos que se encuentren en los papeles de bandola 1, bandola 2, disposiciones de acorde, además de que la bandola 3 también se hace cargo de melodías importantes de los vientos maderas en la versión, las melodías más importantes de vientos maderas en la versión completa, ¿no? Para orquesta completa. Está la asociación de la parte de la viola con el tiple, la asociación del violonchelo con la guitarra, pero la guitarra también realiza algunos apoyos. Todo esto se va a ilustrar mucho más en parte de los anexos, unos cuadros de adaptación con los que cuenta el trabajo. Y bueno, la parte del contrabajo que realiza su parte original. Hubieron 3 criterios: el criterio de la tímbrica, donde se trataron 2 problemas, y era el cambio drástico en el timbre de los formatos, y si es debido procurar emulación, ¿no? Cuando se cambia de un formato a otro, si es debido o si más bien no aprovecha ese tratar de emular a una cuerda frotada desde una cuerda pulsada. ¿No? Algunos de los entrevistados manifestaban que eso de pronto no era muy conveniente, ¿no? Pues porque habiendo tanta diferencia, eso era como iluso, hasta iluso, ¿no? O sea, no se iba a poder lograr por más que quisiera. Y bueno, el otro problema de qué tan conveniente resulta pasar de formatos de timbre unificado a formatos de timbre mixto, pero pues esto sí resulta más como una decisión creativa y que se puede llegar a respetar. Está el criterio de orquestación y estos 2 problemas que se hablaron con los 2 entrevistados. Si es un aspecto que hay que respetar y tratar de preservar, la orquestación, refiriéndome más a la disposición de las voces. Si es algo que hay que tratar de preservar o es algo que se debe someter a la idiomática del instrumento o necesidades del arreglista, es decir, comenzar a cambiar la disposición de las voces, ¿no? Aquí se encontraron algunas diferencias porque Germán Posada pues dice que si hay una orquestación original que ya fue pensada por un compositor, pues hombre, ¿para qué cambiarla? Pero bueno, citando a Juan Diego Gómez y todo este del término de traducción, de cuidar el sentido, así toque hacer cambios, pues bueno, ahí está como esas diferencias, ¿no? De todas maneras, como les dije al comienzo, el propósito de este trabajo es mostrar las decisiones, pero comparadas con lo que son las opiniones de ellas. Y bueno, un segundo problema dentro de este criterio, que es si la duplicación de voces en pasajes asumidos como importantes por el adaptador, o sea, yo como adaptador asumo ciertas melodías que creo que son importantes y entonces le creo duplicaciones, ¿no? Y si esto resulta ser una arbitrariedad que hay que tratar de evitar o si es algo que es respetable, entonces pues bueno, es algo que es más sometido a la interpretación y según los entrevistados es algo respetable. Y está el criterio de la idiomática, de si es conveniente que los roles de instrumentos populares locales, en este caso la bandola y el tiple, participen dentro del criterio de adaptación. O sea, que tanto yo decido hacer melodías por terceras, por ejemplo, surrungueos del tiple, ritmos, acompañamientos típicos, que tanto permito que esos papeles populares se filtren dentro de este tipo de adaptaciones, ¿no? Para este tipo de música. Ahora me gustaría, bueno, hablar respecto de la interpretación del primer movimiento antes de mostrarles lo que es el video. El movimiento completo dura 16 minutos aproximadamente, pero le generamos unos 4 cortes
que están entre los compases que ahí se presentan. Y bueno, eso reduce el tiempo, que son 10 minutos aproximadamente, lo que va a durar el video. Eh, Les pedimos consultar las versiones de Julian Brim y Manuel Barrueco, que son dos de las versiones más predominantes dentro del panorama guitarrístico y muestran este tipo de cortes. Entonces, a continuación les voy a mostrar el video de lo que es el primer movimiento.
Y ya para cerrar con las conclusiones, eh, me gustaría estructurarlas en tres partes. Lo más importante, el fortalecimiento de los criterios de adaptación, ¿no? Eso es como un logro personal por medio de la exploración del factor tímbrico, orquestal e idiomático de ambos formatos, junto con el producto de una alternativa de acompañamiento, ¿no? Esta era una de las mayores intenciones y era brindar esa alternativa de acompañamiento para futuras interpretaciones de esta obra. Eh, lo que más ayudó fue esa herramienta metodológica de las entrevistas semiestructuradas a especialistas en el tema y bueno, la consulta de fuentes bibliográficas que me ayudó a construir la documentación de primer y segundo capítulo. Y bueno, una de las cosas más complejas y que a su vez se vuelve una de las sugerencias para futuras investigaciones es la complejidad para localizar fuentes bibliográficas que trataran de este tema. No hay ningún tipo de tratado, no hay ningún tipo de libro escrito de cómo hacer este tipo de trabajos creativos que tiene que ver con afectar de manera leve la obra. Entonces es una invitación para futuras investigaciones y trabajos de grado. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.